Bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a hablar de los 10 hábitos para envejecer saludable. Quédense con nosotros porque al final le vamos a contar qué tienen en común Van Gogh y la persona o una de las personas más longevas de las que se tenga registro. Desinflama cicatriz para arrancar callos mezquinos, para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes. Para que se cure. Acérquese, pregunte sin ningún compromiso. Hola, yo soy Andrés. Yo soy Adrián, bienvenidos a Doctor Comadre. Acuérdense que hay Doctor Comadre en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, podcast, Hasta todo. en TikTok tenemos. No los vamos a usar, pero ya lo tenemos y ahí subimos de alguna manera cosas. Denle click a la campanita para que Les avise. cuando sacamos un nuevo video. Y hoy tenemos un invitado Muy especial. especial, sí. Es experto en todo el sentido de la palabra, en geriatría, en el estudio de los adultos mayores. Y pues doctor, es el doctor José Alberto Ávila Funes. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación, acompañarnos. muchas gracias por Hola, compartir su tiempo y pues por platicar y pues bueno, muchas gracias. Platícanos un poco más de su experiencia, de a qué se dedica, etc. Bueno, mi nombre es Alberto Ávila, soy el jefe de geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Soy internista, soy geriatra, investigador nacional, bueno, profesor de pregrado y posgrado y pues nada más. Exacto, sí, no, o sea, pues, Expertazo. exacto, o sea, ese es un poco como el punto, pues sí, de alguna manera, casi un lujo. Y la primera pregunta sería, a ver, la geriatría, muchos incluso médicos, no estamos tan acostumbrados a tener como concepto a la geriatría, ¿no? Para empezar, porque hay a lo mejor no tantos programas como existen programas de Es otros algo, lugares. podríamos decir que, aunque no es nuevo, Sí. es nuevo por la cantidad de geriatras que hay, ¿no? O sea, está aumentando, pero aún así siguen faltándonos un montón de geriatras. Y la otra es que la esperanza de vida, Claro, ha ido en los cambiando. últimos años ha mejorado considerablemente y pues hay más gente. La primera mayor. pregunta es, ¿cómo sabemos cuando ya hay que ir al geriatra? ¿Cómo sabemos cuando vale la pena que vayamos con una Es que persona cuando yo soy especializada? geriatra ya estoy viejo, ¿no? Sí. O sea, y entonces es el tema de aceptar que ya estoy viejo para poder ir con el geriatra o... No, y también es un juego como de, yo a lo mejor un poco de resistencia a la idea de asumirme como una persona mayor, pero también de los médicos, es que yo todavía, o sea, yo todavía lo puedo manejar, ¿no? Claro. Yo todavía, como que también tenemos un poco de resistencia a admitir que hay alguien que ya tiene un mayor bagaje de conocimiento en esta etapa de la vida. Entonces, ¿cuál sería su consejo, su recomendación para cuándo tengo que empezar al geriatra? Bueno, la geriatría es una de las especialidades más jóvenes, eso es lo que hay que, en primer lugar, reconocer. Y el objetivo principal, pues, es el poder contribuir a que las personas, todo lo que tengan que vivir más, pues lo pasen en las mejores condiciones posibles. O sea, vamos más allá de la curación, es un acompañamiento, siempre procurando un concepto, pues, muy también extendido de la medicina, que es procurar la calidad de vida de las personas, como ellos conciban su propia calidad, ¿no? Exacto. O sea, es muy diferente dependiendo la escolaridad, dependiendo la ocupación, lo que la persona quiera preservar hasta el final. ¿Cuándo ir al geriatra? Bueno, esto es una lucha pues con muchas especialidades, particularmente con la medicina interna, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido dificultad de entrar a distintos grupos. Yo puedo manejar a la persona hasta el final, o yo siempre he visto viejitos, es lo que dicen Claro. los compañeros o colegas internistas. Sin embargo, olvidamos de que, bueno, en la geriatría se adquieren otras competencias que normalmente no nos enseñan en la formación en medicina interna. En México, el caso específico de México, de plumazo, uno se vuelve adulto mayor a partir de los 60 años, un término un tanto pues, arbitrario, porque el tipo de adultos mayores va cambiando con las generaciones, ¿no? Yo no me veo a los 60 años, que ya no están muy lejos, con bastón, en una andadera y demás, que es el estereotipo que tenemos a los mayores, sino en otro tipo de dinámica, ¿no? Entonces, algunos esperan a cumplir la edad para llegar o referirlos a los pacientes, pero creo que algo que debe de quedar claro que no es la edad el criterio para poder referir a las personas. Y de esta manera muchos dicen que desde que se es adulto joven relativamente se empieza un tipo de medicina preventiva, una geroprofilaxis, que algunas personas lo han llamado así. Y eso, digo, es un poco controversial, pero yo lo que podría recomendar es de que siempre hay que ir al médico y cuando hayan enfermedades que son más frecuentes en la vejez, quizá haya que ser referido al geriatra. En el caso del instituto, pues normalmente vemos a personas que ya tienen
algún problema en el cual intervenimos, ahí vamos más allá de la prevención, más bien a una medicina más curativa. O sea, vale la pena decir que los médicos muchas veces no tenemos suficiente información sobre cómo hacer recomendaciones prácticas. O sea, yo ya había acabado la licenciatura de medicina, iba en el segundo año de la especialidad y apenas me empecé a preguntar cómo ayudar o cómo dar un consejo para un bastón, para una asistencia de la marcha, ¿no? Claro. O sea, no tenemos esta experiencia como de, a ver, mídela así o lo pones o lo... Y vas más allá de eso, porque como bien dice el doctor Ávila, la edad es más que un número, ¿no? Entonces no podríamos decir, pues ya estás viejo porque ya cumpliste 60 y a los 59 y medio eras joven y no va por ahí. Y tampoco quiere decir que ya te tienes que sentir muy mal o muy decaído, ¿cómo decirlo? Sí. ¿No? Muy deteriorado para considerarte viejo, tampoco, ¿no? Se puede vivir una vejez saludable, ¿no? Tener muchos años y estar bien, y es que ese es justo el punto, y el término de la prevención, creo que es muy, muy importante porque empieza a ver con la edad, así como en la infancia hay cuidados particulares, ¿no? Algunas vacunas especiales que hay que poner, como recomendaciones de alimentación que son diferentes conforme vamos envejeciendo también, y por lo mismo hay que ir con alguien que sea experto en el tema, que se esté actualizando en las cosas que van saliendo, que estudios nuevos, etcétera, ¿no? Y de ahí la importancia de ir con el geriatra. Y creo que vamos a dejar a la gente con una gran duda porque ¿cuándo? O sea, no hemos dicho cuándo. Sí, o sea, siguiendo el caso, bueno, cuando uno empieza a tener estos como motivos de consulta que ya son un poco más propios de los adultos mayores y no necesariamente en un grupo de edad, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es dar algunos consejos prácticos o muy puntuales que aplicarán probablemente pues, para la mayoría, si no es que todas las personas, todos los adultos mayores. O si ustedes no son adulto mayor, seguramente quieren mucho a un adulto mayor. Y van a llegar a ser un adulto mayor. Y van a llegar a ser un adulto mayor. Bien. Entonces, pues vamos a entrar de lleno en cada uno de estos, ¿no? Perfecto. El primero sería... Quizás solo podría agregar algo. Claro. Es que es precisamente es un trabajo con la cultura. Definitivamente la percepción que tenemos de envejecimiento es como algo negativo. Las personas no quieren volverse mayores. Entonces, es difícil que alguien ahora a los 60 o 70 tiene que ir al geriatra, señora, no, yo no estoy viejo y demás. Entonces tiene que ver un aspecto cultural y la exposición que tenemos a los medios de comunicación, particularmente en Occidente, pues nos relacionan de que todo lo viejo es malo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? Ser joven, pintarse las canas, o una serie de cosas así. Y se pierde que es parte normal. De hecho, la palabra adulto mayor pues también es un eufemismo, ¿no? Sí. Si hay niños, hay adultos, Claro. no hay adultos chicos, no hay adultos medianos, adultos mayores, no son adultos, y los ancianos, que es quizá el nombre correcto en el cual debe llamarse, pero bueno, políticamente es más aceptado lo otro. Incluso los mismos mayores lo dictan, porque cuando decimos usted que ya es anciano, no me diga tan feo, doctor, mejor viejito, abuelito. Los mismos mayores dicen cómo deben de referirse a ellos y eso es... A mí me gustaría volver a poner énfasis en una idea que mencionó previamente, de que la calidad de vida la juzga esa misma persona. O sea, todos entendemos cosas diferentes por calidad de vida. Para mí calidad de vida puede querer decir una cosa, pero el criterio que debe de prevalecer, pues es el de la persona en su contexto cultural, personal, etcétera, etcétera. Y pues bueno, entrando de lleno, punto es la alimentación, ¿no? Si decíamos que en la infancia hay ciertas consideraciones especiales, en el adulto mayor también es así, y es que nuestro cuerpo también va cambiando. Sí, o sea, la alimentación va a ser importante en todas las etapas de la vida. Por supuesto. Las necesidades son diferentes a lo largo de la vida. Y bueno, o sea, de lo que nosotros hemos visto, la información que se ha empezado a producir, es que sí hay algunos requerimientos específicos, que no son radicalmente distintos, pero sí son específicos en esta etapa de la vida. ¿Y qué nos podrá decir más al respecto? Bien, que la alimentación en lo global, como bien lo dijeron, no debería de cambiarse. Hay distintos cambios en el cuerpo de las personas mayores que invitan o que hacen que uno perciba que existen estos cambios. La percepción en la sensación de los sabores, la disminución del olfato y hace que cierto alimento se rechace, los cambios en la boca, ciertas hormonas que hacen que uno se satisfaga de manera más rápido o que no dé tanta hambre, o la cantidad de alimentos que yo consumo aparentemente es mejor, por lo cual debemos de usar indicadores objetivos para ver si la persona realmente está comiendo menos o no. El motivo en consulta: mi mamá come menos, mi papá come menos.
Y no tenemos esto una pura percepción, no nos damos cuenta de que sus requerimientos por distintos cambios fisiológicos en la composición corporal, pues hacen que la gente coma menos. El parámetro quizá con sus controversias, pero el índice de masa corporal puede bien servir, el peso simplemente para llevar ese registro, que pueden ser marcadores apropiados. En lo global, las personas mayores pueden comer de todo, se habla de que después de los 70 particularmente pudiera haber un incremento en el consumo de proteínas, particularmente por la pérdida de la masa muscular, pero también es necesario mencionar de que no vale la pena aumentar este consumo si la persona sigue sedentaria o no hace otro tipo de actividad física. El consumo de carbohidratos se mantiene más o menos y el consumo de grasas también. Hay que individualizar de alguna manera, que no es lo mismo una persona sana en lo global, entre comillas, a alguien que ya tiene una enfermedad, si ya tiene insuficiencia renal, si ya tiene insuficiencia cardíaca, si tiene un problema de cirrosis, entonces ciertos patrones de alimentación tendrán que individualizarse. Y algo que vemos también mucho en la consulta es la prescripción o el uso de vitaminas, que esto va muy de la mano con la alimentación o el uso o prescripción de suplementos alimenticios, no las famosas latinas, ¿no? Nosotros jamás en geriatría prescribimos vitaminas, ¿no? La vitamina debe ser prescrita una vez que haya una deficiencia documentada. Está muy a la moda el uso de vitamina E para prevención, no sé, de Alzheimer, por ejemplo, o uso de vitamina B inyectado, tomado, como sea, para sentirse mejor, y no hay ninguna evidencia que esto, así nada más porque sí, deba ser prescrito. Es un gran negocio, ¿no? Para muchos el vender vitaminas, y para una persona que está envejeciendo, que se quiere sentir mejor o que quiere prevenir alguna enfermedad, piensa que tomar un medicamento es la mejor solución, y sabemos que no lo es. Como bien dice, claro, Stabila es, uno, actividad física, y dos, una alimentación balanceada, y las vitaminas, la mejor manera de obtenerlas es de la comida, ¿no? Y la gente cuando pierde peso al final o más avanzados, es bien importante que la familia entienda que la mejor solución antes de dar vitaminas o dar latas es liberarles la dieta. Porque, por ejemplo, tiene el colesterol alto muchos años y llegan a 80 años y dejan de comer menos, pues a fuerza quiere la familia darle una dieta rigurosa porque tiene el colesterol alto, o suprimirle el consumo de sal absolutamente porque tenía la presión. Cuando la liberación de la dieta y que coma lo que se le antoje podría ser la solución más fácil, más sencilla, mejorando la calidad, la presentación de los alimentos y demás, para que la persona siga ingiriendo y no siga perdiendo peso. El siguiente punto sería el uso adecuado de medicamentos, y yo aquí pondría énfasis en que a lo mejor es uno de los aspectos en donde los médicos no geriatras tenemos menos experiencia, porque también hay que decir que estos medicamentos cuando se desarrollan están estudiados muchas veces en personas jóvenes. Entonces hay ocasiones en las que o no había información cuando se liberaron estos medicamentos y no había experiencia en personas de una edad más avanzada, pero pues cada vez empieza a haber más, y los medicamentos sí pueden cambiar, ¿no? Y sobre todo que los médicos, pues lo que sabemos, nuestra primera arma son las medicinas, y una persona mayor pues le duelen cosas, tiene problemas, y le damos medicinas, y entonces es muy común que un adulto mayor tenga un montón de medicamentos, que vea muchos especialistas. Y si no me equivoco, doctor, lo primero que hace un geriatra es quitarle un montón de medicamentos, ¿no? Es las primeras estrategias. Una de las frases que se atribuye mucho a Osler es que al principio, cuando somos estudiantes de medicina, prescribimos muchos medicamentos para una enfermedad, y al final de nuestras carreras prescribimos un solo medicamento para muchas enfermedades. Y eso de alguna manera resume de que debemos tener mucho cuidado cuando se agrega una medicación a una persona adulta mayor. Parte de la culpa es la fragmentación de la medicina. El cardiólogo quiere ver las cosas del cardiólogo, el neumólogo del neumólogo, el endocrinólogo del endocrinólogo, y como médicos en lo general debemos de tener siempre presente el potencial de interacción farmacológica. Ya existen muchas aplicaciones, muchas formas de que podemos meter en nuestros programas y ver que la suma de X o Y y Z medicamento no potencie más problemas o le dé más complicaciones a los pacientes. Esto se puede resumir en evitar la polifarmacia y evitar la cascada de prescripción, que un caso súper típico es paciente que viene con una infección que no documentamos, urinaria por ejemplo, desarrolla incontinencia urinaria, va con el urólogo porque tiene incontinencia, da un medicamento contra la incontinencia, o efecto adverso particular de este medicamento puede ser trastornos de conciencia o del movimiento, le da un trastorno del movimiento, ya dicen que tiene el médico que tiene Parkinson, empieza con tratamiento para la enfermedad de Parkinson y etcétera, 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 cuando quizá quitarle el medicamento inicial debió de haber sido la primera intervención, ¿no? Claro. Entonces es muy importante que
vayan con su doctora, idealmente una geriatra, que los trate y los Y que ayude de sepa manera identificar, global. ¿no?, estas interacciones potenciales. El siguiente punto sería la salud mental y emocional, ¿no? Tema Que importantísimo. también es importante en todas las etapas de la vida, pero también luego hay muchas ideas y estereotipos erróneos respecto a la salud mental y emocional en los adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos principales? Uno de los errores principales de la población y de nosotros como médicos es considerar que los problemas de la salud mental son normales en la vejez porque simplemente la persona es mayor. La pérdida de memoria jamás debe ser considerada como un aspecto normal y normalmente lo vemos en la televisión, en el cine, ¿no? El abuelo, la abuela que se le olvidan las cosas, repite mucho, es motivo de chiste cuando no tiene problemas y se hace a un lado porque no lo consideran anormal, o al revés, si la persona está sola, está aislada, particularmente los hombres, pues es normal, está viejo, ¿no? Que esté ya aislado y ya no quiera convivir con la familia. Este es un error particular y me refiero a estas dos enfermedades porque son las que son menos diagnosticadas, tiene alta frecuencia en la vejez y algo importante particularmente para la depresión, que es potencialmente tratable y por lo tanto mejorar la calidad de la vida de las personas. Es necesario fomentar que nuestra consulta habitual hagamos preguntas para ver cómo está la memoria y cómo está el estado del ánimo de las personas de manera intencionada. Y si no sabemos cómo tratarlos, identificar esos problemas, pues referir a la persona que pueda darle mejor orientación. Pero quizás esos dos problemas sean los más importantes. Recordar que la depresión es una de las causas más graves de discapacidad en todas las edades y que la enfermedad más frecuente asociada a problemas de memoria, que es en Occidente, que es la enfermedad de Alzheimer, pues también puede dar graves consecuencias para la persona y su alrededor. El siguiente punto sería la vacunación, ¿no? Hay vacunas específicas, así como para los niños, en todas las edades, pero en los adultos mayores, como igual el cuerpo es un poco más frágil, pues necesitamos prevención específica, ¿no? Igual creo que no vale la pena entrar en detalles porque lo mejor es acompañarse o sea, individualizar, porque no depende de la enfermedad. Exacto, esto también dependerá de si hay otras enfermedades, pero el punto es, o sea, lo que queremos que quede claro es que la vacunación no es nada más de los niños chiquitos. Exacto. La vacunación es distinta, ¿no? O sea, así es, no hay otra vez los pacientes mayores y sobre todo los muy mayores son a veces excluidos. ¿Para qué vacunarlos si ya está grande? Y este es un error completo. La vejez no es un estado de inmunodeficiencia, eso que quede claro. Hay una modulación del sistema inmunológico, sí, que lo hace quizá un poco más lento, pero efectivo en la respuesta a la vacunación. El tipo de vacunas que se aplican como adultos son las mismas para las personas mayores y quizá habrá que subrayar en tres que forman el esquema o parte fundamental del esquema del mayor. Una es la vacuna contra la influenza, cada año, particularmente en las épocas de otoño, como ya vamos a comenzar, y reforzarse cada año. Número 2, la vacuna antineumocócica, que dependiendo la que tengamos disponible, puede ser cada 5 años o una sola dosis, o en el momento que se ponga, puede ser que una sea suficiente. Y la tercera es la vacuna contra el herpes zóster, relativamente nueva, y que se ha mostrado su seguridad y que realmente los muchos beneficios para una enfermedad que puede ser tan discapacitante. Una sola dosis después de los 50 años protegerá a la gente de nuevos brotes de herpes zóster, particularmente de la secuela como neuralgia posherpética, y aunque hayan tenido herpes zóster, también está indicada al menos 6 meses después de ese último brote. Excelente. Igual hablaremos un poco más en otros episodios al respecto, que es un tema muy importante, pero sí que es importante considerar la vacunación como una estrategia de prevención fundamental. ¿Algunas otras estrategias preventivas, doctor, para el adulto mayor? Controversial también hasta dónde llegar prevenir ciertos tipos de cáncer. La expectativa de vida de la persona es lo que debe normar. Si un paciente está muy enfermo, tiene una expectativa de vida calculada muy corta, estoy hablando menos de 5 años, probablemente no vale la pena exponerlo a pruebas que son costosas, que lo pueden dar alguna molestia, y particularmente en cáncer de lento crecimiento, como puede ser los de tubo digestivo, particularmente colon. Sin embargo, si el paciente tiene una buena expectativa de vida, es funcional, el tamizaje para el cáncer de mama en primer lugar y los de tubo digestivo, particularmente colon, pudieran continuarse. Más o menos, ¿hasta qué edades? Podríamos poner como una frontera también un poco discutible, los 75 años. Otro tipo de cánceres que no vale la pena buscar, el ovario, el pulmón, depende del contexto. Buscar aneurismas también depende del contexto. La densitometría ósea, la osteoporosis, es una enfermedad del envejecimiento
rendimiento. Es necesario que una persona tenga una densitometría al menos después de los 60 años. Antes tiene otras indicaciones, pero si no después de los 60 años. Y si alguien ya tuvo osteoporosis, pues ya no le sigan repitiendo, hay que tratarla y no se espera que la densitometría vaya a mejorar con el paso de los años, ¿no? Eso es como quizá medidas globales. Muy relacionado con los huesos, la actividad física, ¿no? Tenemos un montón de ideas y luego hay algunas limitaciones propias de la vejez en la actividad física y ¿cuáles serían los consejos prácticos? Y ha ido cambiando, ¿no? Apenas pues la carrera, ahora ya hay carrera de adultos mayores y se ve... O sea, como que cada vez participa más o es parte más de nuestra cultura o de nuestra visión, pero ¿cuáles serían los consejos principales relacionados con la actividad física? Si es una persona normal, de un atleta, ¿qué actividad física debería hacer como persona mayor de 60 años? Punto muy importante, jamás es demasiado tarde para poder empezar, siempre es posible iniciar una actividad física. El beneficio de la práctica del ejercicio está demostrado incluso en personas de más de 90 años, en donde el programa que se pretende debería en teoría ser más completo, un entrenamiento, por supuesto, cardiovascular, de fuerza y el de equilibrio y estiramiento, ¿no? Que normalmente un programa de esta naturaleza es el ideal. Sin embargo, hay que ser realistas. Alguien que ha sido sedentario, que no ha hecho jamás actividad física, que viene con nosotros a consulta y sabemos que puede hacer ejercicio, bueno, no vamos a mandarlo al gimnasio, tiene que comprarse sus pants e irse su short 3 veces por semana a hacer al menos una hora. Los expertos en ejercicio dicen que con que la persona empiece a movilizarse con una caminata que vaya aumentando en tiempo y en potencia puede ser suficiente para mejorar su rendimiento. Pero lo ideal, por supuesto, es que cuando hay muchos problemas de salud o tiene limitaciones para moverse, sea bajo la supervisión de un experto, no en un gimnasio, puede ser un fisioterapeuta, puede ser un ergoterapeuta, puede ser algún recreólogo que existen en múltiples países, pero el punto es de que nunca es demasiado tarde. Y si no existe una contraindicación fisiológica, como puede ser particularmente una enfermedad cardiovascular o cardiopulmonar importante o avanzada, y aún esto es controversial, todo mundo deberíamos de hacer ejercicios toda la vida. Y que bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que la mejor manera de tener un envejecimiento saludable es tener una vida saludable, ¿no? O sea, si yo durante mi vida hice ejercicio, comí bien, gracias, ¿no? O sea, voy a llegar a la edad adulta, adulto mayor, con fuerza y voy a seguir haciendo mi actividad física, la que hacía durante todo el tiempo, y voy a continuar sano. Sin embargo, nunca es tarde y es porque el siguiente punto... Sí, o sea, aunque nunca vaya a ser tarde, de todos modos empiecen hoy, porque pues les conviene. El siguiente punto es muy relacionado con la actividad física, o hay veces en las que uno se decide, no voy a empezar a hacer actividad física, pero luego hay una caída. Y las caídas en las personas mayores son muy delicadas. ¿Cuáles serían los consejos para la prevención de caídas? Sí. Bien, esto entra dentro de la definición de accidente, como ustedes lo saben muy bien, la suma de una condición peligrosa contra una situación de riesgo de las personas. Y las caídas sí, efectivamente, suelen ser una causa muy importante de discapacidad de la vejez. En primer lugar, la medida más eficaz que ha resultado para mejorar o disminuir la probabilidad de caídas es el mantenerse activos. Una buena fuerza de miembros inferiores va a servir. Cuando yo tengo alguna dificultad de equilibrio o de fuerza, el auxiliar de la marcha puede ser un complemento apropiado, siempre y cuando alguien lo prescriba, no yo ir a la tienda y comprarlo. Un bastón de un punto, 3 puntos, 4 puntos, una andadera, pues será siempre mejor que una silla de ruedas, por ejemplo, donde pueden llegar a las personas por el temor a caer. Particularmente las personas que viven solas pueden tener un poco más de riesgo, considerando que la casa es el principal lugar donde se cae la gente. El baño, la cocina son los 2 primeros lugares, y la recámara también. En el exterior, pues asociado a cosas ambientales, en donde hay subidas y bajadas, o donde cae nieve, por ejemplo, son sitios donde hay caídas muy frecuentes. En el hogar deben tomarse, la familia o la misma persona mayor debería identificar pues qué factores de riesgo tiene en su casa para caerse. El mueblecito que está abajo muy bonito, las jergas, los trapos en el piso, las alfombras, el uso de un calzado inapropiado, o si yo tengo una enfermedad en los pies que no me trato, tengo 3 perritos y 4 gatos que andan alrededor de mí, ese tipo de cosas pueden ser un factor de riesgo para caer. En las personas que viven solas es deseable pues que tengan un sistema de comunicación de urgencia importante para hablarle a alguien. Pueden ser unas alarmas que ahora ya se venden por todos lados, o acceso y que sepan utilizar bien el teléfono celular.
porque el problema cuando se cae la persona, ahí. supongamos que no se fractura, es que quede en el piso mucho tiempo y empieza una serie de complicaciones pues asociadas a la hipotermia y demás. Entonces, no necesitan fracturarse, sino el no poder levantarse después de una caída puede tener consecuencias graves para la persona. Y también un importante que está muy asociado a la falta de visión, ¿no? Que también asociamos que Claro, la gente sí, mayor no ve bien claro. y no importa, no, también hay que ir con el oftalmólogo para... Muchas veces nos caemos porque algunos de nuestros sentidos tienen algún tipo de limitación, o vemos mal, o escuchamos mal, o tenemos un exceso de medicamentos que nos marean. O sea, la prevención de las caídas no es nada más tener un barandal, también es como tener estas otras cosas Que podemos hablar del siguiente punto, ¿no? Que son las deficiencias sensoriales, ¿no? Que veo menos, escucho menos, también asociamos que el adulto mayor tiene estas, o sea... ¿Qué sería lo más frecuente? ¿Cuáles serían los déficits o dificultades sensoriales más frecuentes en la vejez? El visual y el auditivo son, en primer lugar, bueno, en lo global, de los 5 sentidos. En el caso del déficit visual, de las formas irreversibles están asociadas la degeneración macular asociada a la edad, o también la retinopatía diabética, y de la reversible, pues, sin lugar a dudas, la catarata son en primer lugar. Algo importante en esto, que las formas reversibles también, que la edad no es algo que los exente para sufrir una cirugía, por lo cual una evaluación por el oftalmólogo al menos una vez al año, cada 2, es deseable, sea diabético o no sea diabético, porque no solamente es ver la agudeza visual, sino ver también otros problemas comunes como puede ser el glaucoma u otras enfermedades del ojo que pueden ser potencialmente tratables. Hay que tener también en cuenta de que la adaptación de anteojos, la adaptación de lentes, puede ser un cambio muy importante en las personas y puede también ser un factor de riesgo a caídas, así que hay que estar pendientes cuando las personas tienen anteojos nuevos. Y de la audición, es muy común algo que se llama presbiacusia, una pérdida de la audición asociada también al paso del tiempo, que deberá ser documentada idealmente con una audiometría, para ver si la persona es candidata a usar un auxiliar, porque no todos los auxiliares auditivos son útiles para las personas. Y algo muy importante es de que está demostrado, cada vez más, hay más evidencia que la corrección de los problemas auditivos disminuyen importantemente la probabilidad de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, particularmente Alzheimer. Y entonces la gente que tiene deprivación sensorial, auditiva particularmente, aumenta rápidamente su deterioro cognitivo, mientras que en aquellos que sí usan un auxiliar o se adaptan, disminuye. Y no solamente esos beneficios, sino el contacto social, el participar en actividades en la familia, que pueden recuperar autonomía, salen a la calle, etc. Entonces, tiene beneficios múltiples y siempre deben de buscarse. Y justo ahí, exacto, por supuesto. O sea, y justo ahí viene también que muchas veces a la gente también nos produce un poco de pena admitir que no escuchamos bien o no nos gusta. Pensamos que molestamos a las personas y les pedimos que nos repitan las cosas. Esto pues impide un poco nuestra interacción social. Y la interacción social o las redes de apoyo también en todas las etapas de la vida. Pero aquí también son muy importantes, ¿no? La figura de respeto que era una persona adulta mayor, desgraciadamente, ha ido modificándose con el paso del tiempo. En sociedades modernas, particularmente en países desarrollados, los adultos mayores pues no tienen más consideraciones. Ustedes lo podrán ver en Europa particularmente, los asientos reservados para personas con discapacidad ya no es prioridad el adulto mayor, prefieren dárselo a sus mutilados de guerra u otro tipo de personas antes de una persona adulta mayor. Y la red social es entonces fundamental para el desarrollo y la continuidad y asegurar algo que aspiramos todos, que es un envejecimiento óptimo, eso que se llama un envejecimiento exitoso. La expectativa de vida mayor, la prolongación de la existencia, se halla muy relacionada a la continuidad en objetivos y de tener contactos con las personas. Estamos viviendo un cambio, decía, las personas que enviudan ya no se quedan solas, otra vez restablecen parejas, depende del contexto, otras sí se quedan solas, pero es importante implicarse no solamente con el vecino, sino también en la comunidad. Y los hijos, los que llamamos cuidadores, pues, si no pueden hacerse cargo, pues asegurar de que de alguna manera la persona se encuentra acompañada, particularmente cuando tiene un riesgo. Pero sí es importante esto, el Estado o la sociedad en lo global ha hecho medidas para poder de alguna manera continuar con esta supervisión o cuidado, cuando la familia no lo hace,
y en vista de los beneficios importantes que puede haber para ellos. Entonces debemos de seguir promoviendo que la persona participe. Por eso es importante seguir trabajando en preservar la autonomía, para que ellos puedan seguir participando y no necesiten depender de alguien más. Que es otro punto, ¿no? El autoestigma, ¿no? Si yo ya me siento viejo, ya tengo canas, un bastón, pues por esa misma razón, una manera de preservarme saludable es tener una vida social activa, es decir, salir, pues, tener amigos, salir a hacer otras cosas, no solo quedarme en casa, ¿no? Aunque ya no tengo que trabajar, que también es otra cosa, ¿no? Se van juntando un montón de factores que hacen que la persona se vaya aislando socialmente, y la misma persona, o sea, decíamos una persona adulta mayor, podemos considerarla desde los 60 años, pero oye, pues, si hay gente que vive más de 100 años, todavía queda un montón de vida por adelante. Claro, o sea, los 60 bueno, ya lo mencionaremos más adelante, pero, o sea, cada vez hay, Sí, la vamos a pasar, aumenta y entonces pasamos más tiempo en esta etapa de la vida. Y ahora que, o sea, hablando de redes de apoyo y de sociabilizar, pues ahora mucho de esto ocurre con dispositivos tecnológicos, ¿no? Y luego hay alguna resistencia a tanto de las personas mayores aprenderlos a usar, como nosotros enseñarles a usarlas. Cada ¿no? vez menos, pero aún está todavía el... ¿Cómo podemos hacer uso de estas herramientas de tecnología para fomentar, pues de hecho, varios de los puntos anteriores, ¿no? O sea, no solo el social. Definitivamente el choque tecnológico de esta generación ha sido, no sé, de verdad ha sido algo muy, muy importante para ellos, porque mientras ha sido positivos como para la mayoría todavía de nuestra generación, bueno, ustedes que son más jóvenes están mucho más, pero para unos ha sido un problema que ha tenido un completo aislamiento, son incapaces de poder agarrar un teléfono celular o de acercarse a la computadora, por mil razones, por miedo, por el enfrentarse a este nuevo desafío, porque uno es más lento, porque no ve bien, no escucha, los colores a veces, o la presentación del teclado, de las pantallas, o los tamaños no son amigables con las personas. ¿Qué hablar entonces? Pues del uso de aplicaciones, redes sociales, que muchas veces están fuera del alcance de estas personas. Y nosotros efectivamente no tenemos la paciencia, el tiempo o la disposición de poder enseñar paso a paso al aplicar o al utilizar cada uno de estos, que pueden ser muy ventajosos para ayudarnos en muchos de los problemas que acabamos de mencionar, para su propia seguridad y para que ellos continúen con autonomía. En el caso de México, distintas instituciones se ofrecen de manera abierta a actividades de voluntariado, o el mismo Instituto Nacional, por ejemplo, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, ofrecen cursos y intentando motivar a la persona mayor a que se acerque y le pierda el miedo. Definitivamente, aquellos que tienen la capacidad de desplazarse o pueden tener un nivel escolar mucho más alto, pues son los que seguramente se acercarán a este tipo de cursos o aprenderán un poco más lento, pero se servirán bien con el paso del tiempo. Pero quizá habrá que pensar en aquellas personas que están más aisladas o en un medio más rural, en donde también el hecho de acceder a un médico es un poco muy difícil, y este tipo de tecnología podría acercarlos tanto a distintos servicios, a sus propias familias, y a mantenerse de alguna manera más autónomo, pero no estamos en un retraso importante. Aquí el mensaje es a las familias de que ahora los niños se sirven de estos aparatos para hacer mil cosas, el poder tener pues, la paciencia para poder acercarlos. Claro, o sea, la verdad es que, digo, este tipo de dispositivos cada vez tienen más penetración social, cada vez llegan a más lugares y definitivamente es algo que puede ser muy beneficioso si todos nos damos a la tarea de aprender. Por ejemplo, hace literalmente la semana pasada descubrí que hay una versión de teclado con colores de contraste y tamaño de teclas. Mayor, uno le puede cambiar la letra más grande. Uno puede cambiarle al WhatsApp que las letras sean más grandes. O sea, se pueden hacer varias adaptaciones que muchas veces quienes no las necesitamos ni siquiera hemos pensado en hacerlas. Y de hecho el canal, por ejemplo, nos sigue un buen número de personas mayores de 65 años, entonces si están escuchándonos ahí, compartan con sus amigos, ¿no? Que también, ¿no? Esa es una manera de... Claro. Y para finalizar, algo que también a muchos médicos luego se nos olvida que existe, es la salud bucal. La boca. Y en las personas mayores, pues, es particularmente importante, ¿no?
Sí, definitivamente la idea de que el viejito era chimuelo y que debía perder todos sus dientes, perdón, con el paso del tiempo, ha quedado en el pasado. La tendencia actual en la salud bucal es que la persona preserve todas sus piezas dentales hasta el final, no solo por aspectos estéticos, sino por el aspecto funcional, para lo que come, bueno, y una serie de otros procesos de los cuales dependen. Algo muy interesante aún y que también debería invitarnos a que mandemos a las personas al dentista, es de que cada vez también hay más evidencia de que es la enfermedad parodontal no diagnosticada, esa inflamación de bajo grado que promueve este tipo de problemas, se ha asociado a la aparición de enfermedades crónicas con el paso del tiempo, desde enfermedades cardiovasculares y hasta incluso un probable origen para enfermedades neurodegenerativas. Entonces sí es muy importante que como médicos y como familia pues vayamos siempre al dentista, ¿no? Lo ideal es 2 veces al año desde jóvenes, pero el hecho de ser mayor, que quede claro, no excluye. Y para aquellos que no tienen dientes y usan placas, pues estar al pendiente de pues su aseo, de que estén adaptadas apropiadamente, si no sirven, les lastiman, hay que regresar para que queden bien y la gente pues coma normal. No es normal que alguien coma papillas, desmenuzados y demás. Deberíamos de comer normal como todo mundo y la boca, por eso es importante mantenerla sana. Y bueno, pues, ¿cuál es la relación entre Van Gogh y la mujer más vieja? ¿Cuántos años tenía? Pues la señora Jeanne Calment, una francesa que vivió en el Arles, en el sur de Francia, pues ella vivía muy tranquilamente por allá, cuando una serie de reporteros con el centenario del nacimiento de Van Gogh se lanzaron por allá y oyeron entre habladurías y demás que había una señora que pues tenía muchos años y entonces se dedicaron a investigar precisamente su vida y pues se dieron cuenta que efectivamente era una persona que tenía mucho más de 100 años y empezó a hacer nota curiosa en ese contexto y la fueron siguiendo. Es una señora que casi centenaria aún andaba en bicicleta, fumaba, se desplazaba y eso es lo que está documentado. Se volvió una serie de curiosidad para los franceses y un poco invasivo también, hay que decirlo, en la vida de la mujer, hasta que un poco pasados los 122 años fue cuando ella falleció. Entonces todos como seres humanos, como especie, ya tenemos alguien que lo logró, muchos más podrían alcanzar a lograrlos. La señora Calment, Jeanne Calment, es la decana de la humanidad y pues todos aspiraríamos a vivir una vejez larga, saludable y feliz, por supuesto. No, o sea, imagínate, a los 60 años, que es la edad que mencionábamos, como que vas a la mitad de la vida, ¿no? Entonces, o sea... Entonces, tenemos que tomar conciencia de que está en nuestras manos, claro, la capacidad, o sea, no darlo por perdido, ¿no? A los 60, 70 años todavía queda mucho por delante. Y por eso, hay que cuidarnos. Exacto. Aunque nunca sea tarde para que hagan más por su salud, empiecen hoy, ¿no? Porque, así es. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Algo que quisiera agregar? Pues la vejez es un estado pues más de espíritu. Hay que recordar que no es más allá del tiempo. Cuando en las décadas de los 30, los 40 se dijo que alguien de 60, 65 años se volvía viejo, tenía un fondo económico, porque la gente se jubilaba y se esperaba que 1, 2, 3 años después se muriera. Y esto no es una realidad ahora. Ahora la gente cuando llega a los 60, por ejemplo, en México, al menos aspira a vivir 22 años más. Entonces eso es mucho tiempo en el cual pueden aprovecharse para hacer muchas cosas. Hay que abandonar malos hábitos de vida, enfrascarse en una actividad física, continuar con una buena alimentación, seguir aprendiendo, tener objetivos, tener amigos, seguir conviviendo y eso nos podrá ayudar a mantener un mejor paso, soportar mejor el paso del tiempo y llegar a una vejez saludable y exitosa. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias a ustedes. Compartan esta información para que llegue a más. Compártanselo a su abuelito, a su abuelita, a sus amigos. Y muchas gracias, doctor. Nos vemos en la XI.